Alienación e ideología en Marx. El marxismo es uno de los grandes paradigmas del pensamiento contemporáneo y una de las grandes tradiciones emancipatorias del mundo moderno. Marx entre paréntesis 1818 a 1883 entre paréntesis se enmarca en la llamada filosofía de la sospecha, junto con Nietzsche y Freud, filosofía que va a cuestionar y criticar algunos de los conceptos claves del pensamiento occidental entre paréntesis razón, realidad, sujeto, verdad entre paréntesis. Marx es el creador del materialismo histórico, teoría científica sobre la historia y la sociedad humana, cuya tesis central es que no son las ideas las que dirigen la historia sino la producción material. Los principales análisis de Marx sobre la alienación los encontramos en dos de sus obras: los manuscritos económico-filosóficos de 1844 y en la ideología alemana entre paréntesis 1845-46, escrita en colaboración con Engels entre paréntesis alienación, también llamada enajenación, es el proceso de extrañamiento característico del sujeto en la sociedad capitalista. Marx hereda el concepto de alienación entre paréntesis del latín alienus, ajeno entre paréntesis de Hegel, máximo representante del idealismo alemán, y de Feuerbach, uno de los principales miembros de la izquierda hegeliana, pero le da una nueva interpretación. El fenómeno de la alienación significa que los productos de la actividad humana se convierten en fuerzas superiores autónomas e independientes que dominan al ser humano. Tiene, por tanto, un sentido negativo de deshumanización, esclavización y pérdida de la libertad. Marx suele calificar la alienación como un progreso de inversión de sujeto y predicado. Para poder explicar el fenómeno de la alienación
relación se deben analizar, en primer lugar, los rasgos definitarios del ser humano de acuerdo con la antropología marxista. Marx considera al ser humano como el ser supremo. El hombre no es un predicado del espíritu, Hegel, ni de Dios, como sostenía la tradición cristiana, sino que es el verdadero sujeto autónomo y supremo. Es también un ser natural activo, que transforma la naturaleza por medio de la praxis, la actividad productiva, el trabajo. Ahí como el ser humano objetiva y exterioriza sus capacidades esenciales, manifestando su ser genérico, mientras que el animal produce lo que necesita inmediatamente para subsistir. El hombre, por el contrario, produce esencialmente de forma creativa, libre y consciente. Ahí mismo, es un ser social y comunitario que a través del trabajo establece relaciones sociales de producción y es un ser histórico que se produce a sí mismo como hombre a lo largo de la historia a través del trabajo. Todas estas características esenciales del ser humano son negadas en la sociedad capitalista que, en vez de realizar al hombre, lo desrealiza. Como señala Marx, el ser humano no se afirmó, sino que se negó, no se siente feliz. Marx distingue tres clases fundamentales de alienación: religiosa, ideológica y económica. La alienación religiosa. En primer lugar, la alienación religiosa. Marx acepta la tesis básica de Feuerbach: es el ser humano quien crea a Dios y la religión y no al contrario. Sin embargo, Marx va más allá de Feuerbach, afirmando que la alienación religiosa es sólo un fenómeno derivado, reflejo de la miseria económica y social.
El ser humano no es el producto de los dioses, sino más bien al contrario. Los dioses son un producto de los seres humanos. Cuando el hombre crea a Dios, también se somete a él. Pues bien, es en ese sometimiento donde se consuma la alienación en la medida en que supone la pérdida de sí mismo, la renuncia de su propia naturaleza en favor de la de un ser ajeno. De este modo el ser humano se convierte en algo extraño para sí mismo, en un ser alienado. Este es el contenido de la famosa frase de Marx: la religión es el opio del pueblo. La alienación ideológica. La crítica de la alienación religiosa lleva directamente a la alienación ideológica. El concepto de ideología posee en Marx un sentido peyorativo. La ideología es una falsa conciencia, una representación deformada, distorsionada y falseada de la realidad, dado que en toda sociedad clasista las ideas predominantes en una época son las de la clase dominante. Es propio de la ideología expresar como valores universales lo que no es más que la expresión de los intereses de la clase dominante con el fin de que los explotados consideren naturales, justificables e inevitables sus condiciones de vida. De este modo, la explotación económica es inseparable de la alienación ideológica. El poder de la ideología está en el modo callado y secreto con el que domina las conciencias de las personas. Por eso, una de las tareas fundamentales de la filosofía será la de desenmascarar la deformación de la realidad propia de las ideologías. Esto es lo que intenta hacer el marxismo con su crítica a la religión y a la economía política clásica, a Smith y de Ricardo, en cuanto justificación del capitalismo y de los intereses de la clase burguesa.
La filosofía se concibe esencialmente como filosofía crítica y orientada a la transformación social de la realidad a través de la revolución. Por esa decimos que Marx es un maestro de la sospecha, ya que insistió en desvelar la carga ideológica que esconde nuestra manera habitual de pensar. La alienación económica. Tanto la alienación religiosa como la ideológica tienen su raíz última y su fundamento en la alienación económica. Esta alienación tiene lugar en el proceso de trabajo dentro de la sociedad capitalista. El trabajo alienado comporta 4 aspectos básicos. A. Con respecto al producto del trabajo, el producto del trabajo u objeto creado por el trabajador se convierte para él en un objeto ajeno y extraño, porque es desposeído de él pasando a ser propiedad del capitalista o propietario de los medios de producción. B. Con respecto a la propia actividad productiva, el trabajo, que es la manifestación de la esencia humana, se convierte en la sociedad burguesa en trabajo alienado, en trabajo forzado, porque el trabajador está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es voluntario, sino forzado, un puro medio de subsistencia, que niega al ser humano en vez de afirmarlo. No pertenece a su ser, pertenece a otro. Es la pérdida de sí mismo. C. Con respecto al ser genérico, este concepto, como señalamos anteriormente, hace referencia al modo específico que tiene el ser humano de producir a diferencia del animal. Pues bien, en el trabajo asalariado capitalista el obrero no produce de forma universal, libre y consciente. Su actividad queda reducida a mera actividad animal. D. Con respecto
respecto a los otros seres humanos, como consecuencia de los aspectos anteriores. Las relaciones humanas están también alienadas. En la sociedad burguesa dominan las relaciones mercantiles y de competencia, haciendo de cada hombre un ser ajeno, extraño y enemigo de los demás. Esta forma de alienación se manifiesta de forma más directa en las relaciones antagónicas entre las dos clases sociales de capitalistas y obreros, que se enfrentan como propietarios y no propietarios, explotadores y explotados. El concepto filosófico de alienación, que es central en el joven Marx en cuanto fundamento explicativo de fenómenos económicos, sociopolíticos, ideológicos, etc. En el Marx maduro se convierte en una categoría socioeconómica, cristalizando en los conceptos de fetichismo y reificación, que hacen referencia a dos fenómenos típicos del mundo capitalista. El fetichismo significa, en general, el dominio de las cosas sobre el ser humano. Y la mercancía, el dinero o el capital son auténticos fetiches que esclavizan al hombre. La reificación denota, por derivación, que en la sociedad burguesa las relaciones entre los seres humanos revisten la falsa apariencia de relaciones entre cosas. Para finalizar, Marx pensaba que la superación de todo tipo de alienación, la recuperación de la verdadera esencia humana y la reconciliación definitiva del ser humano consigo mismo, con la naturaleza y con los demás seres humanos, se produciría en un nuevo tipo de sociedad, la sociedad comunista. Sería una sociedad sin clases, sin propiedad privada,
sin capital y sin desigualdades, en la que se eliminarían todas las alienaciones y en la que el ser humano se humanizaría.